Jesucristo, aunque era 100% humano, era también 100% Dios. Y yo les pregunto algo, ¿fracasó Dios alguna vez? ¿Puede Dios fracasar? El Dios que presenta la Biblia, el Dios todopoderoso, es justamente eso, es todopoderoso, es soberano, el creador de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y dice que ese Dios todopoderoso un día se hizo carne y vino, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y Él vino con un propósito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué se había perdido? ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice que Cristo vino a buscar aquello que se había perdido? Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esto es en cumplimiento de una profecía en el Antiguo Testamento que decía: puse mi rostro como un pedernal, como un elemento afilado para chocar contra la piedra. Dice que Cristo había determinado en su corazón, porque sabía que el tiempo llegó para su crucifixión y para ser recibido ¿a dónde? Arriba. Entonces Él se dispuso, atiendan esto, era el último peregrinaje de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra antes de ser glorificado. Lo que hace Cristo entre el capítulo 9 y los capítulos subsiguientes es maravilloso. Van a ver que realiza muchos milagros, muchas cosas, y va pasando testificando que Él era el Mesías, Él era el camino, la verdad y la vida, la resurrección y demás cosas. No solamente que predicó, sino que lo demostró con señales. Entonces, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora a Cristo en todos los subsiguientes capítulos le vamos a ver caminando, le vamos a estar viendo actuando. Son los últimos pasos de nuestro Señor en la tierra antes de ser glorificado. Vino a acabar aquella obra que el Padre le dio que hiciese y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los judíos no entraban en ciudades samaritanos porque decían que no pertenecían, no había trato entre samaritano y judíos. Y Cristo envía mensajeros delante y va a ir junto a los samaritanos. Ustedes se imaginan eso, lo chocante que habrá sido, tanto para samaritanos y judíos, que un judío iba a entrar. Más, ¿qué dice? No le recibieron, porque su aspecto era como de ir ¿a dónde? A Jerusalén, porque los samaritanos no subían a Jerusalén. Una ciudad no le recibe a Cristo porque era judío, por su tradición. Y miren que ellos también creían en Abraham, en Isaac y Jacob. Ellos creían también lo que decía la Biblia, pero por causa de la religión había un odio que no les permitía conocer al Mesías. Aunque no crean, las religiones son las que más separan hoy día de la gente al Mesías. Totalmente paradójico, siendo que nosotros somos los que tenemos que acercarle a la gente al Mesías. Estos samaritanos eran religiosos, creían en el mismo Dios, sin embargo, no tuvieron el privilegio de recibir a Cristo. Y eso es terrible. Sin embargo, había una mujer samaritana que sí le recibió. ¿Se acuerdan? Vamos a dejar eso para otro día. Y miren lo que dice a continuación. El 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Qué tiernos los apóstoles. Los discípulos de Cristo eran súper tiernos, ¿verdad que sí? Señor, vamos a quemarles con fuego. Nosotros no somos muchas veces así. Entonces, volviéndose Él,
los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es interesante analizar cada situación. Y le dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. ¿Y qué hicieron? Le rogaron a los samaritanos: por favor, déjanos entrar, dale na. ¿Qué hicieron? Se fueron a otra aldea. Incluso puede ser que Dios, por medio de este mensaje, pueda hablarte el día de hoy y vos no quieras aceptar esa verdad. Sea un mensaje más y tus prejuicios o tu forma de ver la vida no te permitan acercarte a Jesús. Te invito a que con toda humildad de corazón dispongas tu mente para poder comprender la verdad de la palabra de Dios. No hay nadie más necesitado que yo de Dios. Acá los que necesitaban de Jesús eran los samaritanos. Jesús no tenía ni un otro interés que salvarles, nada más y nada menos de la condenación eterna. Pero ellos eligieron otras cosas. Pudiera ser que en tu vida haya otras cosas que te guste hacer, que te alejen del Señor. Él no te va a rogar nunca porque Él es Dios. Él te da la oportunidad, Él te da la oportunidad de tener comunión con Él. Él nunca te va a rogar, nunca va a mendigar. Él no necesita tu oración, Él no necesita tu congregación, Él no necesita tu dinero, Él no necesita nada nuestro. Somos nosotros que tenemos que implorar: Señor, recíbeme a misericordia. Es Dios quien me tiene que acceder o dar el permiso para que yo acceda a Él. Es un privilegio terriblemente grande para nosotros el poder acercarnos al Dios vivo y verdadero. Los samaritanos no les interesó, a la mayoría. Los discípulos: qué mal es, Señor. Y Cristo le reprende y le dice: yo vine para salvar. No sé cuántos de ustedes tengan seguridad de salvación y puedan decir: si me muero hoy. ¿Vieron los accidentes que hubieron? El accidente que hubo en Asunción de la empresa, el 12 y el 20. No sabemos qué pasó realmente, si sufrió un paro cardíaco el conductor del 12. Estaba fuera de su itinerario. Para las personas que estaban en la línea 20 era un día más. Cada quien en sus quehaceres. Ese papá que estaba con su hija antes de bajarse del colectivo, que salió despedida y murió, no tenía planeado eso. Se estaba por bajar del colectivo. Se estaba por bajar. Cada uno de ellos estaban haciendo sus planes. Cada uno de ellos estaban viviendo sus vidas. No sabemos si independiente a Dios o no. Pero ellos tenían muchos planes. Cuando yo vi la mitad del cerebro del conductor del colectivo ahí y cómo filmaron, fue muy fuerte. La realidad de la muerte, algo que no podemos escapar. Hoy, cuando nos íbamos con José a la práctica de vocalización, la mamá de José vio, ¿verdad?, el accidente que hubo sobre la ruta, sobre la Internacional, kilómetro 5,5, el viaducto nuevo. Una combi, para no atropellarla, un perro desvía, pierde el control, choca por la columna, vuela y cae del viaducto 15 metros. Hoy, a la mañana, acá en Ciudad del Este. Nada no le pasó. Como les digo, nosotros no sabemos qué puede pasar dentro de un rato. El terremoto que hubo en México, los huracanes. No debemos desperdiciar las oportunidades que Dios nos da. Hoy fue un día más de vida que Dios te dio. Si estamos vivos es porque Dios quiso. Tenemos que aprovechar. Y si estamos en este lugar, yo le voy a mostrar hoy que no es casualidad. Le voy a demostrar bíblicamente que nada es casualidad en los caminos de Dios. Lucas 19:1, y aquí viene el pasaje que vamos a estar estudiando. Y quiero que atiendan. Habiendo entrado Jesús en Jericó, ¿para qué era que Cristo hizo en el capítulo que leímos anteriormente? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él estaba de paso. Por donde pasaba era una bendición.
pero también podría ser de condenación para aquellos que le rechazaban. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí, Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En el Nuevo Testamento, específicamente en las epístolas, la palabra de Dios presenta a los creyentes y a cada uno de los creyentes como templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el que no es creyente? Que el Espíritu de Dios vive en él. Y el Espíritu Santo produce aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una gran diferencia. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, nos convertimos en casa de Dios, en templo de Dios, para ofrecer sacrificios espirituales, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Y dice: Zaqueo, date prisa, bájate del árbol, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Es necesario, dice. Cristo necesitaba plata seguro, porque Zaqueo era rico. Por eso se quería ir a su casa, ¿verdad? Hasta debe haber pastores falsos que predican en eso, ¿verdad? Y le van a pedir plata a todos. Yo no le voy a pedir plata a ninguno. Necesito hacer escala. La palabra griega apunta a eso. Voy a hacer escala en tu casa. Voy a conversar contigo. Voy a comer contigo. Es necesario. No le dice: Zaqueo, ¿puedo pasar a tu casa, Zaqueo? ¿Me invitas a comer? ¿Se entiende? Es necesario, Zaqueo. Entonces, él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Esta tiene que ser la actitud de nuestro corazón cuando venimos a estudiar la palabra de Dios. Cuando no venimos con una actitud correcta, el estudio se vuelve largo, se vuelve tedioso. Hay tantas cosas más importantes que hacer, porque ya va a empezar Moisés, o ya va a empezar mi novela favorita, o tengo que leer, o tengo que estudiar, o tengo que hacer otra cosa. Cuando venís a estudiar la palabra de Dios, estate contento, porque es un privilegio que todo te da. Es un gozo. Cuando yo no tengo esa actitud, mi corazón es el que está en problemas. Al ver esto, atiendan, Cristo le dice: Zaqueo, es necesario que pose en tu casa. La gente, al ver esto, todos murmuraban, hablaban mal, diciendo que había entrado a posar ¿con quién? Con un hombre pecador. O sea, las otras personas eran excelentes y le juzgaban a los demás como vil pecadores. ¿Cómo va a entrar con un hombre pecador? ¿Por qué no viene a mi casa? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Señor le llama. La palabra Señor utilizado ahí es Curios, o mejor dicho, Kyrios, Anai, supremo, creador del cielo y la tierra, todopoderoso, mi Dios, mi Rey, mi Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y literalmente no solamente por el arrepentimiento de Zaqueo, sino que la salvación en persona estaba en su casa. Y esta historia es real y fue escrita para que nosotros creamos en el nombre del Hijo de Dios, para que entendamos, para que podamos tener vida eterna. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Y en este caso, puntualmente, uno de lo que estaba perdido era Zaqueo. Vamos a estar viendo las características de Zaqueo. Él era publicano, dice. Al principio fue un título honroso, aplicado a oficiales que atendían este interés en administrar impuestos y derechos aduaneros. Jericó era una ciudad clave en recaudación de impuestos. Era un lugar clave donde se recaudaban muchos impuestos. No en vano, Zaqueo era rico porque era jefe de los publicanos. La mejor tajada, ¿quién lleva siempre? Los jefes de los publicanos solían nombrarse entre los caballeros de la sociedad romana. Y para el nombramiento, el Estado vendía a subasta este derecho oficial. El publicano quedaba obligado a entregar al gobierno de Roma una suma estipulada y el saldo se quedaba a él. Los jefes de los publicanos solían nombrarse entre los caballeros, como dijimos. Naturalmente, los jefes necesitaban subordinados para poder dividir su región en distritos más pequeños. A su vez, estos subordinados buscaban empleados para la tarea ingrata de sacar dinero directamente de los súbditos. Los judíos que prestaban o se prestaban para este trabajo tenían que alternar mucho con los gentiles. Otro punto, los judíos que tenían trato con los gentiles eran inmundos. No le dejaban entrar al templo. Estos publicanos estaban excomulgados. No podían ir a tener adoración con Dios. Odiados a todos los compatriotas, marginados y sin capacidad de venir a Dios. Los judíos tenían que ser luz a los gentiles. Así como nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser la sal y la luz de la tierra. Y procurar atraerle a la gente hacia Cristo, darles sed acerca de la salvación. Ellos estaban inmundos ceremonialmente. No podían ofrecer su cordero para el sacrificio, para el perdón de pecados que cubría por un año. Estaban en una situación terrible. Estaban excomulgados de las sinagogas, excluidos del trato normal con sus compatriotas. Como consecuencia se veían obligados a buscar la compañía solamente de personas depravadas, de pecadores. No podían tener contacto con gente santa. Zaqueo era jefe de los publicanos, jefe de los enemigos. Paradójicamente, saben que Zaqueo significa puro, limpio y justo. No da un cuadro realmente de lo que se había perdido. Porque Zaqueo no era ni puro, no era ni limpio y no era ni justo. En todas las áreas de su vida estaba mal para con Dios. Si Zaqueo moría, iba a pasar una eternidad separada de Dios en el infierno. Zaqueo, además de ser cobrador de impuestos, dice que era rico. ¿Y qué de malo tiene? Nada. Ser rico no tiene nada de malo. Puede ser una bendición o puede ser una gran maldición, dependiendo de la cosmovisión que nosotros le demos al dinero. Porque el dinero puede estar al servicio nuestro o nosotros al servicio del dinero. En el caso de Zaqueo, él se vendió por amor al dinero. El centro de su vida era el dinero. Y muchos, y ustedes jóvenes, si ustedes se están preparando solo para el dinero, ahí está su ídolo y su Dios. Están yendo en pos de eso. Era rico. Zaqueo, humanamente hablando, estaba en la cima de su profesión. No había un lugar más alto para un recaudador de impuestos. Él era próspero, humanamente hablando. Era rico, estaba entre los caballeros de la ciudadanía romana, no le faltaba nada. Pero Zaqueo no era feliz. Era rico, pero no era feliz. Él había escogido, atiendan, él había escogido una profesión que lo convertía en un traidor. Él lo escogió. Y evidentemente lo escogió por avaricia. Hay decisiones que nosotros tomamos que pueden marcarnos el resto de nuestras vidas. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida y con nuestra juventud? Nuestros cuerpos, si están al servicio de Dios o no. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dio? ¿Qué hacemos? Las decisiones que tomamos en nuestras vidas van a determinar nuestro futuro e incluso el presente de nuestra felicidad.
Porque hoy estamos viviendo lo que sembramos. Solamente estamos cosechando. Él había elegido ser rico a costa de ser un traidor. Fíjense lo que dice Cristo. Entonces Jesús dice a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su corazón está en las cosas materiales. Sin embargo, con el ejemplo de Zaqueo vamos a ver que hay esperanza para todo tipo de personas. Miren lo que dice Eclesiastés 6, 1 al 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo. ¿Y qué dice Salomón? Muy común. Lo más probable, Salomón estaba hablando en primer lugar de él. ¿Quién era más rico que Salomón en su tiempo? Nadie. Salomón lo tenía todo. Pero en este momento, cuando está hablando en Eclesiastés, él no estaba bien para con Dios. Él había tenido mujer tras mujer e incluso se volvió idólatra. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común en aquel entonces y también ahora: el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. No solamente riquezas, sino bienes y honra, lugares de honor, profesiones impresionantes. Y nada le falta de todo lo que desea su alma. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello. Zaqueo era uno de ellos. Era rico, pero no era feliz. No podía disfrutar de lo que tenía. Zaqueo no podía salir sin soldados a la calle. Sus compatriotas le querían matar. No se podía ir al templo a adorar a Dios. ¿Qué clase de vida es esa? ¿De qué me sirve todo lo que tengo? Esto es vanidad y mal doloroso. Todo aquello que te aparte de Dios es vanidad y un mal doloroso. Sea fama, sea dinero, sea riqueza, sea lo que sea, se va a convertir en un mal doloroso. ¿Cuántas personas yo he conocido que han llorado por un fulano o por una fulana y después gimen cuando se divorcian? Gimen cuando cometen eso, destruyen su familia, no les importa porque su corazón está lejos de Dios. Salomón, después de tener todo lo que tuvo, él pudo tener todo lo que alguien podía desear en la vida. No le faltó salud, no le faltó tiempo, no le faltó nada. Pero él concluye: el fin de todo es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano. Entonces Zaqueo llegó al clímax, a la cúspide que un ser humano pueda llegar, pero él no era feliz. ¿Cuántas personas, independientemente de ser rica o no, hoy no viven, no están felices, no están satisfechos, no entienden lo que es contentamiento? Porque no importa el lugar donde viva ni las cosas que tengo para ser feliz. De eso no depende. Jesús iba camino a Jerusalén. Jesús entró en Jericó y estaba atravesando Jericó. Era la primavera del año 33 de nuestra era. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, caminando. ¿Ustedes piensan que es casualidad el hecho de toparse con Zaqueo? Y les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 51. El que no tiene Biblia puede acercarse a alguien que no tiene Biblia, o mejor dicho, el que tiene Biblia, por favor, se acerca a los que no tienen y le comparten, ¿sí?
Nadie se mueve. Hay personas que no tienen Biblia y no están compartiendo. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y a partir de acá nosotros vemos que fue a otra aldea después, ¿verdad? Leímos recién. Ahora vamos al versículo 57 ahí mismo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Vamos al capítulo 13 de ahí de Lucas. Capítulo 13, versículo 22. Dice Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía Jesús? Enseñando, y vuelvo a repetir, encaminándose a Jerusalén. ¿Para qué él iba a Jerusalén? No se olviden. Para dar su vida, para ser crucificado. Vamos ahora al 14, 25. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Capítulo 18, versículo 31. Cuando Jesús a los 12 les dijo: he aquí que subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Versículo 1, 19:1. Y ahora nos encontramos, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Será que fue casualidad el encuentro con Zaqueo? ¿Será que es casualidad el hecho que ustedes estén acá? ¿O será que Dios tiene un encuentro personal contigo? Con cada uno de nosotros. Ustedes pueden tener la actitud de los samaritanos, despreciar el mensaje de la palabra de Dios, o pueden realmente tener una actitud correcta. Jesús iba a Jerusalén para dar su vida en propiciación por los pecados, y entre ellos Zaqueo estuvo en la mente del Señor antes de crear la tierra. Jesús iba a morir por un pecador traidor que solamente amaba el dinero, que eligió venderse y ser traidor a sus compatriotas. Jesús estaba yendo a la cruz por él, pero también por mí, también por vos. Otra de las cosas, Zaqueo era bajo de estatura, tenía el deseo de conocer a Jesús. ¿Será este el Salvador? Jesús había tenido encuentro con otros publicanos anteriormente. Si ustedes leen el Evangelio se van a dar cuenta que la gente le reclamaba que Cristo comía y bebía con los publicanos y pecadores, con las prostitutas, y la gente murmuraba. Entonces habrá llegado al oído de Zaqueo que el Señor le está recibiendo. Había esperanza para un moribundo pecador, para un vil pecador como Zaqueo. Sí, había esperanza. La única esperanza estaba en Cristo. Y qué bendición para Zaqueo, porque la gente piensa que pone su esperanza en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Y estamos hablando del Cristo de la Biblia. Qué bendición se convirtió eso para Zaqueo. Podemos preguntarnos, ¿tenemos nosotros el deseo de conocer más acerca de Jesús o conocerle a Cristo?
Filipenses capítulo 2, versículo 13. Es interesante lo que dice la palabra de Dios. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios. ¿Por qué Zaqueo tenía el deseo de conocer a Cristo? Porque Dios puso ese deseo en él. Dios estaba teniendo misericordia y mostrando en Zaqueo un ejemplo de la bondad de Dios. Como aquel que es despreciado, y que les aseguro que la mayoría de los judíos estaban dispuestos a matarle a Zaqueo. Y ya no le mataron porque solamente el Imperio Romano no le permitía. Fue Jesús el que quiso ver a Zaqueo. Fíjense que Zaqueo estaba en el árbol, subió al árbol, pero Cristo le mira y le dice: Zaqueo, por nombre, desciende, voy a ir a tu casa. Conocía su nombre. Fue Jesús el que quiso ver a Zaqueo. No solo la estatura fue su inconveniente, sino el gentío, su odio hacia él. Pero nada pudo contener ese vivo deseo que Dios puso en él. Quiero conocer a Jesús, quiero saber si realmente es el Mesías. Pero Cristo ya lo tenía preparado. ¿Qué puede ser que te imposibilite acercarte a Dios? Eso que te está imposibilitando estar cerca de Dios es lo peor de tu vida. Es lo peor para tu alma. Urgentemente tenés que despojarte de eso, de aquello o aquel o aquella que te lleva lejos de los caminos de Dios. Y si sos vos solamente, y si vos sos de tropiezo para otra persona, déjame decirte que la palabra de Dios dice: mejor te hubiera sido no haber nacido. Si sos de tropiezo a alguno de estos pequeñitos que creen en la palabra, ay de vos, porque la ira de Dios va a caer sobre tu vida. Ay de vos. Es muy importante lo que estaba ocurriendo. Se trataba de Jesús. ¿Qué importa el ridículo, los insultos? Él corre y se trepa al árbol. Nada le iba a atajar. Él quería conocerle a Cristo. Jesús mira y lo llama a Zaqueo por su nombre. Dios lo tenía todo preparado. Y ustedes saben esto. Dios te conoce a vos. Sabe perfectamente quién sos. Sabe perfectamente en qué andás cada día. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Yo les daré el descanso que sus almas necesitan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, el único que puede darte satisfacción, felicidad, contentamiento es Cristo. Ninguna otra cosa. No se equivoquen. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Así como estamos, en el estado que estamos hoy, Dios te extiende su mano misericordiosa. Dios extiende su gracia. Él te puede perdonar de todos tus pecados. Acércate a Él. Confía en Él. Vení por medio de Cristo ante Dios. No importa cuál sea tu vida. Él no te pide que cambies para que vengas a Él. Él te extiende la invitación para cambiarte. Él sabía que Zaqueo era un pecador. Él sabía que Zaqueo estaba haciendo cosas malas, estaba robando, estaba defraudando, estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y Cristo viene y le dice: Zaqueo, date prisa. Dios es necesario. No sé en qué situación están hoy ustedes, pero sepan, Dios les conoce. Y Dios así extiende su mano y su invitación hacia ustedes para poder darle vida eterna. En Él, en Cristo, hay abundante gracia. En Cristo hay perdón de pecados. Que nada ni nadie te detenga. Entregale hoy tu vida a Cristo. Es necesario que pose en tu casa, Zaqueo. Es necesario, Señor, en casa de un pecador, de un traidor.
en casa de una persona que ama el dinero y no le ama a Dios, en casa de alguien que ha cometido todo tipo de pecados. Sí, Jesús le dijo, es necesario, así como es necesario que haga morada en tu vida para que no te pierdas, mas tengas vida eterna. Porque he venido a buscar, Zaqueo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vos estabas dentro de mis planes, Zaqueo. Nadie te quiere. Todos te desprecian. Te sentís solo, Zaqueo. No podés compartir con tus compatriotas. No te podés ir al templo. No tenés paz. Pero yo vine a rescatarte de esa situación, Zaqueo. Yo te voy a dar vida. Yo te voy a dar paz. Y lo mejor de todo, el perdón de pecados. Vas a tener comunión con Dios. No vas a pasar a condenación, Zaqueo. Zaqueo baja y con todo gozo a Jesús. No le importó sus pecados, no le importó aquella vida que tenía. Él fue al Salvador, a la persona correcta. Zaqueo no se fue a una religión, no acudió a un ser humano. Zaqueo acudió a Dios, a Cristo, el único camino. Nadie más te puede salvar porque Jesús es el Salvador. Por supuesto, los religiosos murmuraban, creyéndose santos, siendo que eran pecadores. ¿Qué importa? Jesús, el que da perdón de pecados. Y Jesús lo había expresado públicamente. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque ellos saben que están en pecado, saben que necesitan perdón y no tienen recursos y tienen que venir al Salvador, y ellos lo están haciendo, pero ustedes no, los que se creen religiosos. Es necesario venir a Cristo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Dios no le dijo nada, Cristo no le dijo nada. El que se arrepiente espontáneamente hace restitución del daño que hizo y manifiesta públicamente su buena conducta. Puesto en pie dijo al Señor, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mucha plata iba a repartir Zaqueo. ¿Le dijo en alguna parte Cristo que haga eso? ¿Verdad que no? Pero él sabía lo que estaba mal. El que nace de nuevo, el que realmente viene a Cristo y le tiene como Señor y Salvador, hay un cambio en su vida. Se arrepiente de sus pecados y empieza a obrar correctamente y da testimonio público de lo que pasó dentro suyo. A partir de ahora, cambio. Y hay una gran interrogante gigante. ¿Será que Zaqueo cambió de profesión? La Biblia no dice. ¿Será que habrá cambiado? No sabemos, ¿verdad? El testimonio del cambio de vida que había experimentado fue exteriorizada por medio de su reconocimiento de pecado, el arrepentimiento del mismo y la restitución del daño. ¿Ya le pidieron perdón usted a las personas que dañaron, que ofendieron? ¿Y si robaron algo, devolvieron? ¿Ya han confesado a Dios sus pecados? Si tuvieron un encuentro con Cristo, tuvo que haber pasado. Si esto no pasó, vos seguís en tus delitos y pecados. El Espíritu Santo no actuó en tu vida. La mitad de mis ganancias legítimas, lo que gané realmente, voy a ofrendar a los pobres. Y voluntariamente voy a entregar todo lo cobrado injustamente cuadruplicado. El joven rico, ¿qué pasó? Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Cristo le dice, los mandamientos conoces, sí, todos los guardé. Una cosa te falta. Vende todo lo que tenés y entregarle a los pobres. ¿Cristo quería realmente que él venda todo y le entregue a los pobres? No. Le estaba marcando en dónde estaba su corazón. Porque el que gobierna tu corazón y está en la primera lista de tus energías, de lo que haces todos los días, ese es tu Dios. El otro se jactaba de guardar todos los mandamientos y estaba rompiendo el principal. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Cristo le dice, no, Señor. Se retiró triste porque amaba el dinero, porque tenía muchas cosas. Zaqueo hizo totalmente lo contrario. Zaqueo públicamente iba a mostrar su cambio. Señor, lo hago.
Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra vino nos indica su misión. La misión del Señor. Dios no falla. Él vino a buscar, vino a restituir la adoración hacia Dios. La palabra perdido significa destruido completamente. Zaqueo era una persona totalmente destruida y devastada por el pecado. Y el pecado es así: te promete mucho, te da poco y te quita todo. ¿Cuántas personas se están suicidando hoy por causa de sus pecados? ¿Cuántas quieren suicidarse y no son felices teniéndolo todo? Muchas veces no nos suicidamos de una, pero nuestras actitudes son un suicidio constante. Prácticas pecaminosas, relaciones sexuales ilícitas, te puedes contagiar de SIDA y de otras enfermedades que no son curables. Otros tienen hábitos pecaminosos que les van a llevar a la muerte. ¿Qué es lo que se había destruido entonces completamente? La oración verdadera del hombre hacia Dios, la correcta relación entre Dios y el ser humano, la paz entre Dios y el ser humano, la redención de las almas. Y dice Juan: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No hay otro. Ninguna religión te salva. El asistir a la iglesia no te salva. La salvación no es por obra. La salvación está en una persona y es Cristo. Y la prueba de que si sos salvo o salva es justamente hacer las cosas que son agradables a Dios. Él es el Salvador del mundo. Y pregúntate: ¿tenés una adoración verdadera hacia Dios? ¿Le adorás en espíritu y en verdad? ¿Se basa tu vida en la palabra de Dios? ¿Se ajusta tu vida a la Biblia? ¿Tenés una correcta relación con Dios? La palabra de Dios dice que Dios es el juez justo sobre toda la tierra. Y Dios está airado. La ira de Dios está sobre aquellos que pecan. Si esa es tu condición, no hay paz. Y no va a haber paz en tu vida. La fuente de tu paz no va a ser Dios. Van a ser cosas externas. Y vas a buscar los extremos: fiestas, sexo, diversiones, hasta religión en exceso, porque no vas a ser feliz nunca. Porque Dios dice: no hay paz para el impío. Y si no tenés una relación correcta con Dios, estás perdido. La condenación es eminente sobre tu vida. Sin embargo, hoy Dios te extiende la invitación. El Padre ha enviado a Cristo, el Salvador del mundo, ningún otro. Medita ahí en lo más profundo de tu alma y sé sincero o sincera con Dios. Y si realmente no tenés seguridad de salvación, y si sabes que la ira de Dios está sobre tu vida porque Dios te mostró, no importa cuál es tu condición, acércate a Dios por medio de Cristo, así como lo hizo Zaqueo. Zaqueo vino con todos sus pecados ante el Salvador y Él le limpió. Venía Cristo y Él te va a dar vida. Venía Cristo, va a tener perdón de pecados. Venía Cristo, Él va a cambiar tu vida. Venía Cristo, Él te va a ayudar a vivir conforme al estándar de Dios.